Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes aquí. Me siento muy honrado de esta invitación y de hecho me siento muy agradecido. Pero tengo que decirles de qué estoy agradecido con la Universidad de La Salle. Estoy profundamente agradecido por ello. Estoy agradecido por los egresados de la Universidad de La Salle, por el esfuerzo que los ingenieros que han sido formados por esta misma facultad y por otras escuelas de la Universidad de La Salle han tenido en el sector energía, el trabajo que han desempeñado, los desarrollos que han planteado. Hoy quisiera hablarles de el futuro, pero sobre todo lo que quiero hablarles es de ideas. Y lo que quiero hablarles es de cómo cambiar las ideas. Sé que este es un día importante para ustedes, sé que es el primer día de la universidad y seguramente es el primer día de muchos días, de muchas jornadas de esfuerzo, de muchas horas de desvelo. Déjenme decirles algo, vale la pena. Vale la pena, van a cambiar. Cuando hablamos de formación, van a ser muy distintos cuando hayan terminado con la universidad que ahora. Algunos de ustedes continuarán con estudios de posgrado, algunos de ustedes continuarán con estudios de doctorado y algunos de ustedes, espero que muchos de los que están aquí, ayudarán con ideas que realmente tengan un contenido y que realmente nos ayuden a cambiar el futuro. Entonces déjenme empezar por hablar sobre algunos temas y tratar de situar la conversación en el contexto apropiado. Vamos a hablar sobre los compromisos de México en materia de mitigación de calentamiento global. Me imagino que todos han escuchado sobre esto, trataré de ir lento sobre este punto, porque para pensar en lo que tiene que hacer nuestro país, hacia dónde tenemos que avanzar, hay que entender muy bien cuál es el reto real que tenemos enfrente. Vamos a hablar sobre las energías limpias de acuerdo a la reforma energética. Y de acuerdo a lo que estamos viviendo, yo quisiera no convertirlo en un tema político, sino más bien un tema de futuro, de lo que tiene que ocurrir y lo que tenemos que hacer que ocurra. Aportación del sector eléctrico mexicano, perspectiva de crecimiento de las energías limpias en México, la proyección de la contribución de México a la mitigación de emisiones de CO2, la investigación en el marco de la reforma energética, líneas de acción en materia de investigación y, por supuesto, el nuevo mercado eléctrico, lo que está ocurriendo ahora. Bien, primero, de acuerdo a la ley de cambio climático, hay que reducir en el 2050 el 50% de las emisiones respecto a las del año 2000. En el 2024, 35% de la energía eléctrica debe proceder de energías limpias. Entonces, si entendemos el problema de calentamiento global, la pregunta es cómo lo producimos cada uno de nosotros cada día. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver, nosotros como seres humanos estamos hechos de carbono. Por supuesto, en el momento en que nosotros nos alimentamos, nosotros ingerimos carbono. Y nosotros tenemos dos formas de sacar ese carbono de nuestro cuerpo. Una de ellas, por supuesto, y la otra forma de sacar el carbono de nuestro cuerpo es cuando exhalamos. No sé si han pensado en ello. En el momento que ustedes están respirando, cuando exhalan, lo que sueltan es dióxido de carbono. Me imagino que habrán pensado de dónde viene ese carbono. En ese ciclo nosotros lo estamos produciendo. Es deseable que haya dióxido de carbono en la Tierra. ¿Por qué? Porque ese gas lo que permite es que con la fotosíntesis las plantas crezcan. Entonces uno piensa que es muy deseable. ¿Cuál es el problema real del calentamiento global? El problema real es que estamos aumentando la cantidad de dióxido de carbono que existe en la atmósfera. Al aumentarlo, estaríamos llevando nuestro planeta a una atmósfera como la que teníamos en las épocas prehistóricas. ¿Eso qué implicaría? Pues les parece plantas más grandes, quizá animales más grandes, una forma de vida distinta sobre la Tierra. A la Tierra no le va a pasar nada. El problema es que los seres humanos no vivían en esa época. Y finalmente la descripción de sustentabilidad que dan las Naciones Unidas la da en referencia de la especie humana, la da en referencia de la adaptación que tiene que tener el planeta para la subsistencia de los seres humanos. Pero en realidad, si lo queremos ver desde el punto de vista ambiental, pues generamos otro ambiente, generaremos otro mundo, está bien, el problema es que quizás nosotros no quepamos en él. Eso es lo que tenemos que pensar con mucho cuidado. Y por supuesto, uno de los acuerdos globales de mayor importancia son las reuniones que se están llevando para discutir cómo detener el tema de calentamiento global. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Hay estrategias muy sencillas. Miren, el problema de calentamiento global empieza cuando empieza la revolución industrial. ¿Por qué? Porque lo que habíamos hecho durante millones y millones de años en el planeta era capturar de manera natural carbono. Carbono que se encontraba en la atmósfera, en otras épocas, con otras temperaturas de la Tierra, con otros sistemas de la Tierra,
había sido capturado en la forma de plantas que iban descendiendo sobre la tierra, se iban degenerando, etcétera, etcétera, y producían petróleo y otros tipos de combustibles que se encuentran debajo de la tierra. ¿Qué pasa de la revolución industrial para acá? Lo que ocurre es que empezamos a sacar de forma acelerada este petróleo de la tierra para hacer de todo, para hacer mover nuestros automóviles, para la generación de energía eléctrica, por supuesto como material. Estoy seguro que muchas de las cosas que hay en este cuarto están hechas de plásticos de distintos tipos y tienen fibras o tienen materiales que vienen de productos que han salido de la tierra. Fíjense que los que son materiales no han sido liberados a la atmósfera. Este es un tema muy importante, porque entonces se los voy a complicar todavía más. ¿Qué les parece si plantáramos bosques? Para que los bosques, estábamos hablando de que la captura de carbono se puede hacer en nuestros propios cuerpos, se puede hacer por supuesto en vegetación. Entonces, ¿qué les parece si plantamos bosques? Y de esa manera, cada bosque sería un sumidero de carbono, ¿no? Tendríamos una mayor cantidad, no estaría libre en la atmósfera, no estaría generando un aumento de temperatura. Por supuesto, hay una parte de la política de cambio climático que viene sobre reforestación, sobre volver a generar grandes cantidades de tierras forestables. Inclusive hay quien discute, ¿por qué no dejamos de construir las edificaciones de concreto y las construimos de madera? O con materiales basados en elementos que capturen carbono, de modo que estuviéramos capturando carbono al hacerlo. Bien, las formas más sencillas entonces de resolver este problema. El primero es eficiencia energética. Me imagino que esto lo han pensado. La eficiencia energética. Si uno parte de tener una lámpara incandescente de 100 watts, las han visto, ¿verdad? Y después tenemos una lámpara fluorescente compacta que utiliza más o menos 14 watts para hacer lo mismo que la de 100, es decir, para un nivel de iluminación similar. ¿Qué les parece si después usamos un diodo emisor de luz, una lámpara LED, y con eso utilizamos 5 watts? Entonces resulta que el nivel de combustión que tendríamos es 20 veces menor para el mismo problema. La misma solución. Ustedes necesitan luz en sus casas. Al utilizar un foco LED, estarías utilizando una cantidad de una magnitud inferior de electricidad y por ende estarías generando una magnitud inferior de emisiones a la atmósfera. Y esto nos ayudaría a hacer el problema muchísimo más pequeño. Se volvería muchísimo más lento el problema que estamos teniendo. Pero eso no lo detiene, porque sigue habiendo un elemento que tenemos que entender como un tema de cambio climático, y es la combustión. Cada vez que ustedes prenden el automóvil, hoy vieron el tráfico que había, y quiero que reflexionen por un momento, cuando tenemos ese tráfico, los coches van más lento, para los mismos kilómetros utilizan más combustible. Entonces resulta que el tráfico efectivamente genera mayores emisiones de carbono. Pero quiero que piensen en todo lo que hacen todo el día, todas las actividades que hacemos todo el día. Y aquí el problema no es, me voy a pintar el pelo de verde, voy a comprar una libreta de papel reciclado y voy a arreglar el problema. No, aquí el tema es una actitud de la sociedad, un planteamiento de la sociedad. Por supuesto, el mayor éxito en eficiencia energética que tiene nuestro país son las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. Ese es exactamente el mayor éxito que hemos tenido en la historia. Seguro los han visto, son unas etiquetas amarillas que se pegan a los refrigeradores. Esas normas lo que dicen es cuánto puede gastar ese refrigerador. ¿Quieren creerme que con un cambio bastante sencillo, con un costo incremental muy bajo, un refrigerador gasta la tercera parte que uno que no ha hecho eso? Entonces uno pensaría, ¿por qué no lo hiciste? Esa es eficiencia energética. Después viene el tema de eliminar la combustión. Seguramente todos han visto en algún lugar una planta aerogeneradora, un abanico eólico. Seguramente lo han visto en algún momento. Resulta que la producción de esta energía es directa. Lo que hace es producir corriente directa que luego se convierte en corriente alterna y lo que hace es sin ningún medio de combustión, sino que lo que hace es convertir el movimiento mecánico producido por el viento en energía eléctrica. Entonces resulta que no hemos producido dióxido de carbono en el momento de esta generación. Hay otra discusión sobre el ciclo de vida. No sé si han escuchado hablar de esto, pero el ciclo de vida se refiere a cuánto carbono generas en realidad desde que concibes el aparato hasta que lo operas. Entonces uno tendría que discutir que, por supuesto, una planta fotovoltaica
Una planta fotovoltaica es un elemento que no se mueve, es estático, y lo que hace es encontrar que cuando hace pasar un rayo de luz entre el silicio y el germanio, uno genera una diferencia de voltaje. Esa diferencia potencial, esa diferencia de voltaje, genera de inmediato electricidad. Entonces, lo que ocurre con ese tipo de equipos es que no hay combustión. Ahora, para producirlo, seguramente sí tuvimos que generar algún cierto nivel de combustión y entonces se discute el ciclo de vida. La discusión siempre es cómo es menor ese ciclo de vida. Bien, si empezamos a discutir eso, tendríamos ya un elemento que hace mucho más lento el problema del cambio climático y un elemento que lo detiene, que es la energía renovable. Y entonces viene la siguiente discusión. ¿Podemos volver a enterrar el carbono? ¿Podemos volverlo a poner debajo de la tierra? ¿Podemos volverlo a guardar en algún sitio? Y ese tema es un tema álgido en ingeniería química en este momento. Sé que aquí hay 4 carreras de la universidad. Desde la discusión de biocombustibles y de cultivos energéticos y todo el tema biológico, hasta la discusión de la combustión y la posible separación de gases, creo que tenemos varios temas que discutir que son de mucha importancia y déjenme decirles que en este momento el sector de energías renovables está requiriendo, y de energía limpia en general, está requiriendo de modo muy importante la participación de expertos de las ciencias químicas. Déjenme ir sobre qué es la energía limpia y qué no es la energía limpia. Aquí estoy mencionando cuáles son los tipos que están entendidos como energía limpia. Por supuesto, la energía eólica, estos aparatos impresionantes. Debo mencionar que hace 2 semanas la revista Obras nos dio el premio a la obra del año por un desarrollo de una torre para un parque eólico que mide 100 y tantos metros y está postensada y es tecnología mexicana. ¿Por qué quiero mencionar eso? Porque si ustedes se dan cuenta, gran parte de los equipos de energía renovable que se están instalando en el país, todos han escuchado hablar de esto y todos han visto el movimiento, ¿no? Es más, sospecho que aquí hay alguien que inclusive ha trabajado algunos de estos elementos. Son importados todos esos aparatos. Hay una cosa que es necesaria para nuestro país y es meternos de lleno en este tema. Y meternos de lleno implica la fabricación en México, la amplitud de la fabricación en México de este tema. Déjenme decirles algo. Nosotros tenemos, pues en este cuarto no sé cuánta gente haya, que dentro de 5 años estarán buscando entrar en el mundo laboral mexicano. Pero en muchas universidades está ocurriendo esto. Tenemos una gran cantidad de gente y de gente con talento y necesitamos generar industrias. Hay que tomar decisiones de política pública sobre qué industrias queremos participar. Y por supuesto, yo lo que propongo es que las industrias de energía limpia son industrias de gran importancia para el futuro de nuestro país. México es un fabricante muy importante de equipos eléctricos y de equipos para petróleo. Fabricante muy importante. Recientemente estuve en Tamsa, en Veracruz, y pude ver la fábrica espectacular que tienen en Tamsa para la producción de tubos de petróleo. Y ustedes pensarán, ¿por qué fue el de la energía renovable a ver lo de los tubos de petróleo, ¿no? Por supuesto, porque también son los mismos tubos que vamos a utilizar en una planta de ingeniería geotérmica, es decir, la energía de la tierra que estamos diseñando. Bien, entonces, energía eólica, energía solar, los bioenergéticos, la energía geotérmica, por supuesto el tema de captura y secuestro de dióxido de carbono, la energía hidráulica, la energía de hidrógeno como medio de almacenamiento, la energía nuclear y la energía oceánica. La energía nuclear es muy interesante, se discute mucho, ¿verdad? ¿Saben cuál es la ventaja de un submarino nuclear sobre un submarino diésel? Que no necesita más oxígeno, entonces resulta que puede estar durante más tiempo debajo de la tierra, debajo del agua. Y eso hace una gran importancia, y es exactamente el tema de emisiones que estamos discutiendo. Déjenme ir a la siguiente. Sobre la aportación del sector eléctrico mexicano. Lo que estamos viendo es el crecimiento de las energías limpias y las energías convencionales. Quiero contarles una historia breve sobre esto. Hace unos 6 años empecé a desarrollar un parque fotovoltaico en Sonora. Entonces, pues, hice cómo se hace esas cosas, ¿no? ¿Saben cómo es el negocio fotovoltaico, no? Lo dicen los americanos con mucha gracia, dicen que es un negocio de 2 guys and a pickup truck, ¿no? Porque en realidad lo que necesitas son 2 personas y un camión para ir a buscar el sitio apropiado. Entonces fuimos al desierto de Sonora, encontré un sitio apropiado, un sitio que, por un lado, tiene una cantidad de sol
impresionante, pusimos los piranómetros para medir los niveles que habría, etcétera, etcétera. También medimos las temperaturas, encontramos que había brisa que ayuda a enfriar los aparatos, encontramos un sitio ideal. Y separamos 2.000 hectáreas. No sé si comprenden lo que es una hectárea. Luego quiero que piensen en 2.000 de ellas, en un mar de paneles azules, uno detrás de otro. Cuando lo hice, por supuesto, mis amigos decían, estás loco, ¿no? O sea, en realidad, hace 6 años, lo que estábamos haciendo era tratar de poner en el techo una gasolinera unos cuantos paneles, ¿no? A ver si más o menos funcionaba, para producir una cantidad muy pequeña. Estoy seguro que la universidad las haya trabajado en ese tema y han planteado algunos proyectos de energía fotovoltaica en su momento. Hace 6 años se planteaban proyectos muy, muy pequeños. No estoy hablando hace tanto tiempo. Bueno, este parque que les estoy contando está en construcción. Se han inaugurado ya varios de esas dimensiones. Y las energías renovables se han vuelto verdad, se han vuelto una realidad. Déjenme platicarles por qué está ocurriendo eso. Resulta que en la última subasta de energía eléctrica que tuvimos en el país, la energía solar resultó ser más barata que la energía de un ciclo convencional. Entonces, por supuesto, lo que encontramos es que está llegando la hora en que nuestra tecnología, nuestro desarrollo tecnológico, nos permita vencer a los ciclos convencionales. Déjenme decirles algo que es deseable, porque este es un tema que es muy importante. Hace unos 20 años empezó muy fuerte toda esta discusión sobre la descarbonización de los sistemas de energía. Ustedes saben que ahora se discuten los coches eléctricos, ¿no? Seguro que todos han visto uno, hay pocos en la Ciudad de México, pero dan vueltas por aquí, que se llaman Tesla, que son unos coches además muy elegantes, son unos coches realmente bonitos, ¿no? Son impresionantes, no sé si alguien se ha subido a uno, los asientos giran, y luego tiene una cosa que controla el coche solo. O sea, realmente son unos vehículos de lujo muy impresionantes. Pero en realidad lo que están haciendo es cargar con electricidad el vehículo. ¿Qué creen ustedes que es más caro o más barato andar en un coche eléctrico o en un coche que utilice gasolina? ¿Qué creen ustedes? Uno pensaría que como hay puros coches de gasolina es más barato el de gasolina, ¿verdad? Resulta que es mucho más barato un automóvil eléctrico para su operación. Entonces, cuando vaya bajando los costos de los coches eléctricos, cuando se vayan volviendo una realidad, cuando los precios de las baterías vayan bajando, cuando sea más asequible la adquisición de uno de estos vehículos, lo que vamos a ver es una rápida transformación del parque vehicular. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando. En el momento en que se van alcanzando los precios, vamos cambiando. Pero esto tiene que ser por diseño. Nosotros sabemos que es deseable la lógica de evitar el calentamiento global. Entonces podemos meter muchísimo dinero de investigación, muchísimo dinero de desarrollo en vehículos que produzcan mayor cambio climático, o podemos poner mucho dinero de investigación en vehículos que produzcan menor cambio climático. Son las dos opciones que hay. Por supuesto, por lo que han optado la mayor parte de las instituciones, es exactamente trabajar en cómo haríamos para reducir el problema de carbono que hay en la atmósfera. Entonces, lo que estamos viendo son cambios que se vuelven muy, muy dramáticos. Déjenme hacerles una reflexión sobre esto que creo que es muy importante. Fíjense que mi abuelo tenía 4 camisas. Entonces voy a hablar del bisabuelo de ustedes. Tenía 4 camisas. Si era pobre, tenía 4 camisas bastante rotas, ¿no? Si era rico, tenía 4 camisas muy bonitas. ¿Y saben que les cambiaban los cuellos? O sea, se vendían los puños y los cuellos de las camisas para cambiarlos. ¿Por qué era que ocurría eso? Porque el precio de la ropa era tan alto que inclusive gente de clase acomodada prefería reciclar su ropa y seguirla utilizando. Un concepto que para nosotros ahora es muy lejano, ¿no? Era una economía distinta, era una lógica distinta bajo la que vivían. Por supuesto, lo que estamos discutiendo aquí es cómo vamos a entrar durante el siglo XXI a una economía distinta en la cual no perdamos los niveles de comodidad humana, por el contrario, los tenemos que incrementar. Tenemos que incrementar el nivel de vida de toda la sociedad y al mismo tiempo respetar las necesidades del medio ambiente. Bien, déjenme ir a la siguiente, sobre la expectativa de crecimiento de las energías limpias. Como ven en la gráfica, lo que estamos planteando es que las energías limpias van en una línea creciente, mientras que las energías convencionales no necesariamente seguirán esa tendencia. Fíjense que es muy interesante porque uno lo podría ver de manera puntual.
La entrada de una instalación de refinación de combustibles, por supuesto, aumentaría la cantidad de combustibles que hay en el país, para su venta, para su uso, para etcétera, etcétera, para generar trabajo, para hacer más barato, para permitir un mejor servicio desde el punto de vista de este proyecto. Pero finalmente, lo que está haciendo la industria a nivel global es buscar los nuevos elementos que permiten ir haciendo lo que se llama transición energética. En alemán, Energiewende, que es donde fue inventado el concepto. Y esta transición energética es exactamente nuestro paso a una economía baja en carbono. Bien. No sé si se alcanza a ver bien esta gráfica, pero bueno, lo que estamos mostrando en esto, cuando ustedes ven las líneas de arriba, estamos hablando del caso normal, del caso de qué pasaría con las emisiones de México, cómo seguirían aumentando las emisiones de México. Y lo que ponemos en las partes de abajo es qué ocurre si en vez de hacer eso, utilizáramos una serie de medidas como la que he descrito, una combinación de medidas, de eficiencia energética, de utilización de energía renovable y por supuesto de utilización de dióxido de carbono. Déjenme contarles una cosa, porque quisiera inspirarlos a nuevas ideas, ¿no? Déjenme contarles una de las ideas que he tenido que ha sido más difícil de aceptar, que ha sido más complicada. Pero quiero decirles que solamente en un día, en una sala de juntas, esto ocurrió y esto ha tenido implicaciones para la vida de muchos de ustedes. Fíjense que en mi primer trabajo, cuando regresé del postdoctorado, me contrató la Secretaría de Energía y como al mes resultó que había un problema. No había bastante electricidad para servir a México. Había pánico de informarlo. De hecho, los presentes no saben cuándo ocurrió esto. No voy a decir la fecha. Pero créanme que, bueno, van a saber la fecha por lo que ocurrió después. Pero este fue un caso gravísimo. Y el problema es que si ustedes le avisan al país que no hay bastante electricidad, se detienen de inmediato las inversiones. ¿Quién pondría una fábrica en México si no puedes garantizar el suministro de electricidad que necesita esa fábrica? Entonces, la implicación económica se vuelve muy, muy grave. Nos juntaron en una sala a un montón de gente, algunos de ellos gente muy conocida de energía, yo, el novato del grupo, y dimos muchas ideas, y entre esas ideas se dio la siguiente, el horario de verano, que todos ustedes viven. El horario de verano era una medida que solamente por decreto, es decir, de un plumazo, nos permitía reducir no la cantidad de energía de manera importante, nos permitía reducir la cantidad de potencia, es decir, la energía utilizada al mismo tiempo. Al no utilizar la energía al mismo tiempo, resulta que esta era una de las medidas principales que permitían que jamás se notara el desabasto de energía en México. Por supuesto, mientras que se hizo eso, se disparó una campaña salvaje para instalar para construir nuevas instalaciones que permitieran satisfacer la necesidad del país. Y lo que se logró en ese momento es que nadie se diera cuenta de que no había bastante electricidad para servir a México. Fue una discusión política muy agria, me imagino que algunos de los profesores la recuerdan, y recordarán que el gobierno mexicano no cedía en esa discusión, porque si hubiera cedido, hubiera tenido que admitir que México no podía satisfacer su sistema de energía, y eso era una cosa que no podríamos satisfacer. Este elemento de seguridad energética es una premisa básica que tenemos que entender dentro de nuestro país. Es un tema fundamental. Entonces, mientras que trabajamos los temas de medio ambiente, tenemos que recordar los temas de vida cotidiana. Tenemos que recordar lo que tenemos que hacer el día de hoy y lo que tenemos que hacer el día de mañana. Y resulta que es necesario balancear tanto las medidas de corto plazo, como las de mediano plazo, como las de largo plazo. El día de hoy quería hablarles del futuro. El día de hoy me interesan más las de largo plazo. Pero las de largo plazo tienen que respetar el presente. Si no respetamos el presente, tendremos un problema. Bien. Quisiera hablarles sobre dos temas. Me quisiera ir un poco más rápido porque no quisiera yo agotar la paciencia de todos los que me escuchan. Pero quisiera hablarles sobre dos o tres temas que son importantes de investigación en este momento y que creo que van a ser muy importantes cuando ustedes estén titulando. Entonces, si yo pudiera sugerir, yo les sugeriría que se vayan preparando para ello, ¿no? Bien, por supuesto el tema de investigación, el tema de desarrollo de políticas públicas y de formación de recursos humanos, pero hay que mirar lo demás, las líneas principales de acción de investigación en la materia de energías limpias. Aquí estoy poniendo que son las del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias,
Pero en realidad, como está formado el tema de investigación en esta materia en México, ha sido diseñado con unas cosas que se llaman los CEMIES, los Centros Mexicanos de Investigación Energética. Entonces, en este momento yo estoy presidiendo 3 de los 7 CEMIES que hay. Estoy presidiendo el eólico, el de redes eléctricas y el de captura de dióxido de carbono, además del Proyecto Nacional de Almacenamiento de Energía. Entonces, en estos CEMIES, pues estos CEMIES, cada uno de ellos debe de estar agrupando entre 800 y 1.300 personas que están trabajando en diversas instituciones. Por ejemplo, el CEMIE de captura de carbono, pues son cerca de 40 miembros que hay en estos CEMIES que están trabajando en investigación en esta materia. Entonces, en realidad, estas son metas que son metas nacionales, ¿no? Energías limpias, el tema de la red eléctrica inteligente, seguro que todos han oído hablar de la red eléctrica inteligente, ¿no? Pero exactamente qué significa y cómo se monta, ¿no? Porque cuando hablamos de esto normalmente nos acaban hablando de medidores eléctricos, cuando en realidad se trata del control del sistema desde diversos puntos de vista. Y además eso se mete en otro tema que estoy seguro que varios de ustedes, internautas, han escuchado, y es el tema del Internet de las cosas. ¿Cómo haríamos para controlar distintos equipos o distintas funciones en favor de la sociedad? Bien, el tema de generación distribuida. Seguro que más de ustedes ha soñado, ha pensado con colocar en el techo de su casa una instalación fotovoltaica. Y con un poco de suerte funciona, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea. Ahora tenemos que desarrollar lo que estamos llamando las plantas virtuales eléctricas, que es la interconexión virtual entre distintos techos de distintas casas, de modo que funcionen como una sola planta eléctrica. De otro modo, no ayudamos, sino que generamos un problema. ¿Ustedes se han dado cuenta de que la energía solar solamente funciona de día? A lo mejor no se habían dado cuenta, porque la gente habla de vamos a poner energía solar. De hecho, en la Ciudad de México no nos hemos dado cuenta. ¿Se han fijado que ponemos en el periférico unas lámparas con un panel solar y una batería? A ver, ¿no sería la lámpara lo último que pondría solar si la energía solar no funciona de noche? O sea, por supuesto va sobre el tema de poner una batería, y la batería cuesta más dinero que el panel. Entonces, por supuesto, lo lógico sería utilizar de día la energía solar y de noche no, ¿no? Bien, el problema es este. Cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de los flujos naturales de la Tierra. Y resulta que el sol sale de día. Y adivinen qué, el viento funciona cuando sopla el viento. Déjenme decirles un par de números que a lo mejor los divierten. En Oaxaca, la mejor zona, en La Ventosa, en Oaxaca, la mejor zona eólica de México. Ustedes saben que un año, bienvenidos a mi mundo de energía, ¿no? Un año tiene 8.760 horas. Esa es la multiplicación de 365 por 24. Resulta que una planta eólica que te va bien debe funcionar más o menos el 40 al 45% del tiempo. El resto del tiempo no funciona. Esto además es una cosa que llamamos horas equivalentes. Entonces, cuando hablamos de horas equivalentes, resulta que a ratitos funciona a medias y a ratitos funciona completa, porque es como esté soplando el viento. Y la energía solar que uno piensa, no, si es de día está produciendo, ¿no? Mentira. La energía solar sigue una forma que parece la de una campana de Gauss. Hay un momento de máxima producción y momentos de producción menor. Entonces resulta que si en este momento cambiáramos toda la energía del país por energía solar, pues tendríamos que todos aprovechar a mediodía para prender la tele y ver la tele rápido, ¿no? Porque no lo podríamos hacer de noche. Por supuesto, la solución a esto es lo que llamamos la matriz energética, la diversificación de las fuentes de energía y el tratar de compaginar el tema. Durante años a mí me enseñaron, esto yo lo estudié toda la carrera, ya se los enseñé a algunos de sus maestros. Bueno, primero que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Luego me enseñaron que la energía eléctrica es una cosa que no podemos almacenar, sino que en el momento que la produces la tienes que estar consumiendo. Que no había un medio económicamente factible de almacenar esta energía, lo cual evidentemente limita la capacidad que podríamos tener de energía eólica. Alguien se está preguntando, ¿y cómo diablos hacemos para tener esa cantidad de energía eólica en Oaxaca? Pues es muy sencillo. Este país tiene hacia el sur el Grijalva y el Usumacinta, y tenemos las enormes plantas hidroeléctricas. ¿Saben cómo opera una planta hidroeléctrica? Uno va y abre la compuerta y sale el agua. Y eso lo podemos hacer en un momento. Entonces, cuando no está produciendo del todo las plantas eólicas, pues le abrimos un poquito la compuerta.
La compuerta, esta planta hidráulica está funcionando como una batería en el sistema y está funcionando de esa forma. Ahora, ¿qué les parece si yo quiero poner las plantas solares en el norte de la República, en el desierto de Altar, en el desierto de Sonora? Necesito también un río Grijalva en el desierto de Sonora, ¿verdad? Pero no hay. Entonces entramos en la necesidad de inventar un método de almacenamiento de energía barato y de gran capacidad. Ustedes, todo el mundo tiene unas baterías de litio en su casa, ¿no? Todo el mundo tiene baterías ion litio en el control remoto de la tele, ¿no? Hablando de teles. Ustedes imagínense que tratáramos de almacenar toda la energía de la Ciudad de México en baterías de litio. Un día de energía de la Ciudad de México en baterías de litio. Miren, hay diversos cálculos, pero la realidad es que no hay bastante litio en el planeta Tierra. Entonces, por supuesto, los vehículos eléctricos que ahora están funcionando y que utilizan baterías de litio, pues se van a encontrar un problema, ¿no? Pero además hay otro problema para México. México ahora está produciendo litio, tenemos unas minas de litio, estamos muy contentos de la producción de litio. Pero en realidad, ¿saben lo que produce México? México produce plata. Cuando uno produce plata, salen otros minerales. Por ejemplo, sale plomo. Salen distintas cosas, porque la producción implica eso. Evidentemente necesitamos desarrollar tecnología nacional que permita que con los materiales que produce nuestra industria minera podamos tener baterías. ¿Por qué? Porque si entramos en un modelo extranjero de baterías, siendo esta cosa una cosa que va a ser fundamental, porque para poder aumentar nuestra capacidad de energía renovable vamos a necesitar más y más baterías, si entramos en ese modelo extranjero lo que vamos a hacer es importarlas. Y si les importamos, el problema es que va a haber un montón de gente en otros países con trabajo y muy poca gente con trabajo en México. Porque ustedes comprenderán que el gran valor de una batería es su fabricación, no su instalación. Entonces, creo que estos temas de ingeniería química, porque el instituto está trabajando ahora mismo en baterías de hidrógeno y en baterías de flujo. Siendo estos equipos grandes, o sea, estamos pensando en baterías que pueden atender a una colonia. Estamos pensando en membranas nanomoleculares que permiten el intercambio de fluidos para generar un sistema de almacenamiento de energía. Por supuesto, estamos trabajando también en el tema de cómo separar el dióxido de carbono de la atmósfera, por ejemplo, de una planta de ciclo combinado de electricidad, lo que sale del gas, separar el dióxido de carbono y cómo volverlo a enterrar en la tierra, lo que llamamos captura de carbono, uso y secuestro. Y el problema de esto es de ustedes. Si ustedes se dan cuenta, esta ciencia se va a desarrollar en el país, estas dos, tanto el tema de almacenamiento para las energías renovables, el tema de materiales para la transformación energética, para la transición energética, y el tema de captura de dióxido de carbono, se van a volver absolutamente fundamentales para el futuro de México. Si yo pudiera decirles a ustedes cosas en las que ustedes van a trabajar, estoy seguro que una gran parte de la gente en este salón va a trabajar en algunos de esos temas. ¿Por qué? Porque se ve cómo se está construyendo la industria a nivel mundial. Porque se ven las inversiones. Acabo de regresar de una reunión ministerial. En esa reunión ministerial, esta era la única conversación. Fue muy parecido a cuando empezamos a discutir qué hacer con el carbono. Ahora lo que están discutiendo los países de la Tierra es cómo hacer que estas actividades diarias normales se conviertan en lo que hacemos, en el quehacer de la gente de la Tierra. Eso quiere decir, por supuesto, la gente de México. Y en eso es exactamente la reflexión principal que quería traerles. Pero bueno, almacenamiento de energía, eficiencia energética, gestión de activos, formación de recursos humanos, los mercados de energía y el tema de confiabilidad operativa. Energías limpias, energías renovables, el tema de la energía solar. ¿Quién hubiera dicho que se iba a gestar esto, no? Las subastas eléctricas con precios los mejores del planeta. Es decir, que hemos logrado generar condiciones en México que lo vuelven realmente atractivo. Y ahora los mercados van a evolucionar. Vamos a volver a tener una transición de gobierno, vamos a volver a tener una transición legislativa y seguramente vamos a encontrar nuevos elementos que nos ayuden a mejorar, a evolucionar, a encontrar nuestros nuevos puntos de futuro. Creo que es muy importante respetar el trabajo que se ha hecho, que ha sido magnífico, pero creo también que tenemos que verlo de forma abierta hacia adelante, hacia dónde vamos a avanzar, hacia dónde vamos a caminar. El tema de geotermia, un tema muy importante. ¿Saben que México es una potencia mundial en geotermia?
Resulta que el tema de la energía de la Tierra, durante años hemos tenido la planta más grande del mundo, que está en Mexicali. Se hacen pozos de 3.000, bueno, de 2.500 a 3.500 metros para encontrar la fuente de energía. Se saca vapor del subsuelo. Y con este vapor se genera electricidad. Y resulta que esta tecnología pues ha tenido muchos éxitos en distintos momentos. ¿Saben hace cuántos años no se construye un proyecto de geotermia en México? Hay una ley nueva para fomentarlo. Porque resulta que tenemos que encontrar tanto las cosas que hacíamos bien y volverlas a hacer, como las nuevas cosas que tenemos que hacer. Sobre el tema de captura y confinamiento de dióxido de carbono, ya hemos hablado, el tema de cogeneración eficiente. La eficiencia de su coche, déjenme contárselas. Ustedes meten 1 litro de gasolina en el coche, y ese litro de gasolina tiene una cierta cantidad de joules, o de watts, hora, o como ustedes quieran medir la energía, ¿no? ¿Cuánto de eso creen que se convierte efectivamente en movimiento del vehículo? Yo creo que hay una discusión sobre la marca y sobre si el coche va para arriba o para abajo, si va en carretera, si no va en carretera, pero más o menos el 30%. ¿Qué pasa con el otro 70%? Se desperdicia en calor. ¿Qué les parece si les digo que de todas las plantas eléctricas ocurre lo mismo? Y entonces viene un tema que es el tema de cogeneración, y el tema de cogeneración lo que dice es, ¿podría yo hacer algo con el calor que estoy desperdiciando? Si estoy aprovechando el 28%, ¿puedo hacer algo con el 72% del calor que estoy desperdiciando? Y la discusión es, puedes calentar agua, y con el agua puedes volver a generar electricidad, o puedes generar otras cosas más interesantes. Déjenme decirles lo que yo he hecho cuando leí en mi currículum, lo que yo hacía con el calor. Por supuesto, secar papel, ¿no? Para la producción de papel es muy útil el vapor, pero hacía una cosa que era más importante, muchísimo más importante. Entonces, hay que capturar dióxido de carbono y tener cogeneración para poder producir cerveza, ¿no? Que yo creo que es el tema fundamental de los sistemas de energía. Entonces resulta que la producción de cerveza, les quiero decir que la mayor parte de la cerveza que se bebe en México, no que yo proponga que ustedes vayan a beberla hoy, ¿eh? Bueno, entonces lo que les debo decir es que la cerveza que se produce en México es de alta eficiencia energética. México ha sido un país muy responsable con estos temas desde hace muchos años y la industria mexicana está muy consciente de este tema. Las instituciones nacionales son muy fuertes. Bien, yo si pudiera irme hacia terminar con esta presentación, porque quisiera darles las gracias y no quitarles más tiempo. Creo que ya he hablado de todos los temas que vienen aquí. Lo que quisiera decirles es, ¿qué oportunidad tan buena tienen el día de hoy? Los felicito. Los felicito por haber entrado en la Universidad de La Salle, que es una de las escuelas más prestigiosas del país. Los voy a felicitar más cuando hayan salido. Déjenme decirles que es fácil dejar la universidad y es un error para toda la vida. Hay que mantenerse firme, hay que mantenerse fuerte, hay que tener el corazón abierto a las cosas que les está enseñando la universidad, hay que tener la mente abierta a lo que están leyendo en los libros, en los documentos. Hay que entender la importancia de este momento. Déjenme decirles que lo que están haciendo ustedes es nacer como profesionales. Lo que están haciendo es convertirse en parte de un grupo muy pequeño de personas con muchas capacidades. Déjenme explicarles algo que platicábamos ahora con el vicerrector antes de empezar. Hablábamos sobre la indumentaria que estamos utilizando el día de hoy. Esta indumentaria, quiero explicarles por qué nos la dieron, cuál es el tema. Al darnos esta indumentaria, lo que están haciendo es reconocernos como iguales. La gente que tiene un alto nivel de pensamiento está reconociendo como iguales a la gente que está utilizando esta indumentaria. Ese es básicamente el sentido. Y las ceremonias que se hacen formales, como la del día de hoy, es exactamente para hacer eso. He apreciado muchísimo el hecho de que uno de sus compañeros haya pedido permiso para acceder a la Universidad La Salle, para poder ser considerado. Y he escuchado las palabras del vicerrector cuando decía que otorgaba este permiso siempre y cuando se siguieran las normas. Fíjense que yo creo que ahí hay un juramento. Hay un juramento de por vida, porque una vez que termina uno la graduación y uno recibe el grado de ingeniero, sigue el juramento. El día de hoy, en cuanto los deje,
tengo que ir a una junta, como lo como en la tarde, la tengo, porque el día de ayer uno de mis ingenieros detuvo una obra muy importante. Se pueden imaginar el lío que hay de haber detenido una obra, ¿no? La cantidad de dinero, los camiones esperando, hay un problema. Él la detuvo, es un ingeniero civil de muy alta capacidad, es uno de los expertos en sismicidad del país. Él la detuvo porque opina que hay un problema estructural en uno de los elementos que están construidos. Y opina que si no se arregla ese elemento, puede haber una pérdida de vidas humanas. Por supuesto, en la Junta lo que vamos a hacer es cómo enchaquetamos con acero, cómo resolvemos que el elemento tenga la fortaleza que hace falta. Pero lo que quiero decirles hoy es un tema de responsabilidad. Este ingeniero, ese doctor en ingeniería civil, ha detenido el día de hoy una obra importantísima. Lo ha detenido porque su compromiso, el primero que tiene es con la vida. El primero que tiene es con los hombres. Yo quisiera transmitirles eso. El primer compromiso que tenemos todos los ingenieros, el primer compromiso que tienen los egresados de química, el primer compromiso que tienen exactamente con las personas. Y ese es el que más debemos de respetar. Y bueno, yo no quisiera quitarles más tiempo, les agradezco muchísimo. Quisiera agradecer a los dos vicerrectores y al señor rector de la universidad por el enorme honor de estar aquí. Muchísimas gracias.